En un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos de maíz, vivía un hombre llamado Canelo. Era conocido por todos, no por riquezas o logros extraordinarios, sino por su naturaleza tranquila y su manera sencilla de ver la vida. Canelo trabajaba como carpintero, reparando muebles viejos y construyendo ocasionalmente alguna mesa o silla para los vecinos. Su casa era modesta, con paredes de adobe y un pequeño jardín donde cultivaba verduras para su consumo. A los ojos de muchos, Canelo era un hombre simple, quizás demasiado ingenuo para su propio bien. Los habitantes del pueblo tenían opiniones divididas sobre Canelo. Algunos lo respetaban por su honestidad y trabajo duro, pero otros lo veían como alguien fácil de engañar. Es demasiado bueno para este mundo, decían las señoras en el mercado. Un día alguien se va a aprovechar de él, murmuraban los hombres en la cantina. Esta percepción de Canelo como una persona vulnerable había creado una especie de protección invisible a su alrededor, pero también había despertado la curiosidad maliciosa de algunos habitantes menos escrupulosos del pueblo. Entre estos habitantes estaba un grupo de hombres adinerados que se reunían regularmente en la cantina más cara del pueblo. Eran dueños de tierras, comerciantes prósperos y algunos profesionales que se consideraban la élite local. Habían observado a Canelo durante años, y su humildad los irritaba de alguna manera. ¿Cómo puede ser tan feliz siendo tan pobre?, se preguntaban. Necesita una lección de realidad, decía uno de ellos. Un comerciante de ganado llamado Rodríguez, fue él quien propuso la idea que cambiaría todo. La idea era cruel en su simplicidad, regalarle a Canelo el burro más viejo, terco e inútil que pudieran encontrar, pero presentarlo como un generoso regalo de la comunidad. Rodríguez tenía el animal perfecto en mente, en un burro gris de casi 20 años que había sido rechazado por varios propietarios debido a su carácter imposible. El animal se negaba a cargar peso, no obedecía órdenes y tenía la costumbre de rebuznar en los momentos más inoportunos. «Será perfecto», rió Rodríguez. «Veremos qué tan agradecido puede ser nuestro querido Canelo cuando tenga que lidiar con esa bestia imposible». El día elegido para la ceremonia fue un sábado por la mañana, cuando la plaza del pueblo estaría llena de gente haciendo sus compras semanales. Rodríguez y sus amigos llegaron a la casa de Canelo con el burro atado con una cuerda vieja y gastada. El animal parecía tan reluctante como sus nuevos dueños maliciosos. «Canelo», gritó Rodríguez con una sonrisa falsa, «tenemos un regalo especial para ti. La comunidad ha decidido honrarte con este magnífico burro para ayudarte en tu trabajo». Las palabras goteaban sarcasmo, y los vecinos que se habían reunido para presenciar el espectáculo comenzaron a murmurar entre ellos. Canelo salió de su casa limpiándose las manos en un trapo, habiendo estado trabajando en su taller desde Al ver al grupo de hombres y al burro, su rostro no mostró sorpresa ni desconfianza, sino una expresión de genuina curiosidad. Se acercó lentamente al animal, que inmediatamente retrocedió y comenzó a rebuznar de manera estridente. Los hombres intercambiaron miradas cómplices, esperando ver frustración o humillación en el rostro de Canelo. En cambio, lo que vieron los dejó completamente desconcertados. Canelo sonrió. No fue una sonrisa forzada o nerviosa, sino una expresión de genuina alegría. «¡Qué maravilloso!», exclamó, acercándose más al burro a pesar de sus protestas. «Hacía años que pensaba que necesitaba ayuda para transportar mis trabajos más pesados, pero nunca tuve los medios para conseguir un animal. Esto es verdaderamente un regalo del cielo». Su gratitud era tan auténtica que incluso Rodríguez se sintió incómodo. Los vecinos que habían venido esperando presenciar una humillación comenzaron a sentirse avergonzados de su propia curiosidad morbosa. Los días siguientes fueron un espectáculo que nadie en el pueblo había anticipado. En lugar de devolverle el burro a Rodríguez o quejarse por su comportamiento imposible, Canelo comenzó a trabajar pacientemente con el animal. Cada mañana temprano podía verse llevando al burro a caminar por los senderos que rodeaban el pueblo. El animal se resistía constantemente, deteniéndose sin razón aparente, rebuznando cuando Canelo intentaba dirigirlo, y generalmente comportándose como la criatura más obstinada sobre la tierra. Pero Canelo no se desanimó. En lugar de forzar al burro o perder la paciencia, adoptó un enfoque completamente diferente. Comenzó a hablarle al animal como si fuera un viejo amigo, contándole sobre su trabajo, sus planes para el día, e incluso sus recuerdos de la infancia. Al principio los vecinos pensaron que Canelo había perdido la razón. «El pobre hombre está hablando con ese burro como si pudiera entenderlo», decían. «Esos hombres realmente lo han vuelto loco». Pero algo extraño comenzó a suceder gradualmente. El burro comenzó a responder de manera diferente a Canelo. Primero fueron pequeños cambios. Dejó de rebuznar constantemente cuando Canelo se acercaba, y comenzó a seguirlo sin tirar tanto de la cuerda. Luego empezó a esperar a Canelo en las mañanas, parándose cerca de la puerta de su casa como si anticipara su caminata diaria. Los vecinos notaron que el animal parecía más tranquilo,
menos agresivo. Algunos incluso comentaron que el burro parecía más feliz, aunque nadie podía explicar exactamente qué significaba eso. Un mes después del regalo, algo extraordinario sucedió. Canelo estaba trabajando en la reparación de una mesa particularmente pesada, cuando el burro, que había estado pastando cerca de su taller, se acercó y se posicionó de tal manera que Canelo pudo cargar la mesa en su lomo sin dificultad. Era la primera vez que el animal había mostrado disposición para cargar peso, pero lo que más sorprendió a Canelo no fue solo la cooperación del burro, sino la forma inteligente en que había evaluado la situación y decidido ayudar por su propia voluntad. En pronto, Canelo descubrió que su burro tenía habilidades que nadie había notado antes. El animal parecía tener un instinto extraordinario para encontrar agua, llevando a Canelo a pequeños manantiales ocultos en las montañas que ni siquiera los lugareños más experimentados conocían. También mostraba una capacidad notable para predecir cambios en el clima, inquietándose y refugiándose horas antes de que llegaran las tormentas. Pero la habilidad más sorprendente del burro se reveló cuando comenzó a guiar a Canelo hacia plantas medicinales raras que crecían en lugares remotos de las montañas. La noticia de las extraordinarias habilidades del burro se extendió rápidamente por el pueblo. Al principio, la gente no creía las historias que escuchaban. Es imposible, decían. Un burro no puede encontrar plantas medicinales. Pero cuando la abuela Carmen, que había estado sufriendo de dolores articulares durante años, fue curada por una infusión hecha con hierbas que el burro había encontrado, la actitud del pueblo comenzó a cambiar. Más personas empezaron a buscar a Canelo, no para burlarse de él, sino para pedirle ayuda. El burro se convirtió en una especie de leyenda local. Familias enteras hacían viajes especiales para conocer al burro sabio de Canelo. De universidades cercanas llegaron para estudiar el comportamiento del animal. Un veterinario de la ciudad capital confirmó que el burro tenía una capacidad sensorial excepcional, pero no pudo explicar completamente sus habilidades. Los medios de comunicación regionales comenzaron a cubrir la historia, y pronto el pequeño pueblo se encontró en el mapa por razones que nadie había anticipado. Mientras tanto, Rodríguez y sus amigos observaban estos desarrollos con una mezcla de incredulidad y vergüenza creciente. Lo que había comenzado como una broma cruel se había convertido en algo que beneficiaba no solo a Canelo, sino a toda la comunidad. El turismo había aumentado, los negocios locales estaban prosperando, y Canelo se había convertido en una especie de embajador no oficial del pueblo. Los hombres que habían orquestado la broma se dieron cuenta de que habían subestimado gravemente tanto a Canelo como al burro, que habían considerado inútil en la transformación de Rodríguez. Fue la más notable. Un día, se acercó a Canelo, mientras éste trabajaba en su jardín con el burro pastando cerca. Canelo dijo, con la voz quebrada por la emoción: «Necesito pedirte perdón. El burro no era realmente un regalo. Era una broma cruel. Pensamos que te causaría problemas, que te haríamos quedar en ridículo». Canelo levantó la vista de sus plantas y sonrió con la misma gentileza que había mostrado el día que recibió al burro. Lo sabía, dijo simplemente, pero también sabía que toda criatura merece una oportunidad de mostrar su verdadero valor. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva era en el pueblo. Rodríguez comenzó a trabajar activamente para reparar el daño que había causado, no solo a Canelo sino a otros en la comunidad, a quienes había menospreciado a lo largo de los años. Sus amigos siguieron su ejemplo, y gradualmente, la dinámica social del pueblo comenzó a cambiar. Las diferencias de clase y estatus económico no desaparecieron, pero perdieron su poder para justificar la crueldad o el desprecio en Canelo. Por su parte, continuó su vida de la misma manera humilde que siempre había llevado, pero ahora con un compañero que había transformado no solo su trabajo diario, sino su lugar en la comunidad. El burro, que había encontrado finalmente un dueño que valoraba sus cualidades únicas, se convirtió en un símbolo de la transformación que puede ocurrir cuando las personas son tratadas con respeto y paciencia, sin importar cuán difíciles o inútiles puedan parecer al principio. La historia de Canelo y su burro se extendió mucho más allá de las fronteras del pueblo, convirtiéndose en una parábola moderna sobre la sabiduría, la paciencia y el poder de ver el potencial en lugares inesperados. Años después, cuando los visitantes preguntaban a Canelo sobre el secreto de su éxito con el burro, él simplemente sonreía y decía: «No hay secreto. Solo traté al burro como me hubiera gustado ser tratado si yo hubiera sido el que necesitaba una segunda oportunidad». El legado de esta historia transformó no solo las vidas de Canelo y el burro, sino la cultura completa del pueblo. Se convirtió en un lugar conocido por su hospitalidad y su capacidad de ver lo mejor en las personas y situaciones. Los niños crecieron escuchando la historia como una lección sobre la importancia de la bondad y la paciencia. En el centro de la plaza del pueblo se erigió una pequeña estatua de bronce de un hombre y un burro, con una placa que simplemente decía: «En memoria de los regalos inesperados
y la sabiduría de reconocerlos. 5 años habían pasado desde aquel memorable día en la plaza, y el pueblo había experimentado cambios que nadie hubiera podido imaginar. La historia de Canelo y su burro había atraído la atención de académicos, escritores y cineastas. Tito L. Pace, una universidad prestigiosa, había establecido un pequeño centro de investigación en el pueblo para estudiar las interacciones entre humanos y animales, y el modesto pueblo se había convertido en un destino para aquellos que buscaban lecciones sobre paciencia, humildad y transformación personal en el burro. Ahora conocido cariñosamente por todos como Sabio, había desarrollado aún más sus habilidades extraordinarias. Los científicos que lo estudiaban quedaron asombrados al descubrir que el animal podía detectar enfermedades en las personas antes de que los síntomas se manifestaran. En varias ocasiones, Sabio había mostrado comportamientos inusuales alrededor de ciertas personas, y posteriores exámenes médicos revelaron condiciones que requerían atención inmediata. Los médicos locales comenzaron a trabajar en colaboración con Canelo, utilizando las percepciones del burro como una herramienta de diagnóstico temprano complementaria en Canelo, quien siempre había sido un hombre privado, se encontró en la posición inusual de ser una figura pública. Delegaciones de otros pueblos venían regularmente a aprender de su experiencia. Universidades lo invitaban a dar conferencias, y editores le ofrecían contratos para escribir libros sobre su filosofía de vida. Sin embargo, Canelo rechazaba cortésmente la mayoría de estas oportunidades, prefiriendo mantener su rutina simple y su trabajo como carpintero, aunque ahora con la ayuda invaluable de Sabio la transformación más notable se había producido. En los niños del pueblo, la escuela local había incorporado la historia de Canelo y Sabio en su currículo, utilizándola para enseñar lecciones sobre empatía, paciencia y el valor de dar segundas oportunidades. Los maestros notaron cambios significativos en el comportamiento de los estudiantes, menos acoso escolar, mayor cooperación entre compañeros de diferentes trasfondos económicos, y una notable mejora en cómo los niños trataban a los animales y a las personas que consideraban diferentes. Rodríguez había experimentado quizás la transformación personal más profunda de todos. Después de su conversación con Canelo, había comenzado un proceso de autorreflexión que lo llevó a reevaluar completamente sus valores y prioridades. Vendió gran parte de sus propiedades y estableció un fondo de becas para los jóvenes del pueblo que quisieran continuar sus estudios. También comenzó a trabajar con organizaciones benéficas, utilizando su experiencia en negocios para ayudar a comunidades rurales en toda la región. Su esposa, inicialmente escéptica de este cambio radical, pronto se unió a sus esfuerzos filantrópicos, pero no todos los cambios fueron fáciles o inmediatos. Algunos habitantes del pueblo se sintieron abrumados por la tensión externa y el flujo constante de visitantes. Los precios de las propiedades aumentaron, y algunas familias tradicionales se sintieron desplazadas por los cambios económicos. Canelo, consciente de estas tensiones, trabajó activamente con los líderes comunitarios para asegurar que el desarrollo beneficiara a todos los residentes, no solo a unos pocos. A una mañana de primavera, 7 años después del incidente original, Canelo notó que Sabio se movía más lentamente durante su caminata matutina. El veterinario confirmó lo que Canelo ya sospechaba en el burro. Ahora de casi 27 años, estaba comenzando a mostrar signos de edad avanzada. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, y muchos residentes se sintieron profundamente conmovidos por la posibilidad de perder a la criatura, que se había convertido en el símbolo de su comunidad transformada en lugar de lamentarse. Canelo vio esto como una oportunidad para enseñar otra lección importante. Comenzó a pasar tiempo entrenando a un joven burro que un ganadero local había donado al pueblo, mostrando pacientemente las mismas técnicas de bondad y respeto que había usado con Sabio en los niños del pueblo. Se convirtieron en estudiantes entusiastas, aprendiendo no solo sobre el cuidado de los animales, sino sobre la importancia de preparar a la próxima generación para continuar tradiciones valiosas en Sabio. Aunque más lento físicamente, parecía haber desarrollado una sabiduría aún más profunda en sus años dorados. Su presencia se había vuelto casi meditativa. Las personas que pasaban tiempo con él reportaban una sensación de paz y claridad que era difícil de explicar. Un psicólogo que visitó el pueblo para estudiar este fenómeno teorizó que Sabio había desarrollado una forma de comunicación no verbal que promovía estados de calma y reflexión en los humanos que interactuaban con él en el 10º aniversario. Del regalo del burro se convirtió en una celebración anual que atraía visitantes de todo el continente. Sin embargo, Canelo insistió en que la celebración mantuviera un enfoque en los valores que la historia representaba, en lugar de convertirse en un espectáculo comercial. Se organizaron talleres sobre resolución de conflictos, programas de intercambio estudiantil con otras comunidades rurales y conferencias sobre desarrollo sostenible, que honraran tanto las tradiciones locales
como las necesidades del futuro durante una de estas celebraciones. Un periodista internacional le preguntó a Canelo si alguna vez se había arrepentido de haber aceptado el burro aquel día, considerando todas las complicaciones que había traído a su vida simple. Canelo reflexionó por un momento, mirando hacia donde Sabio descansaba bajo la sombra de un árbol, rodeado de niños que le leían cuentos. El arrepentimiento, dijo finalmente, viene de las oportunidades perdidas, no de las oportunidades. Cada día con Sabio ha sido una oportunidad de aprender algo nuevo sobre la paciencia, la bondad y el potencial oculto que existe en todas las criaturas. A medida que Sabio envejecía, su legado se extendía de maneras inesperadas. Investigadores habían documentado más de 50 casos en los que el burro había detectado problemas de salud temprano, salvando potencialmente vidas. Su habilidad para encontrar recursos naturales había llevado al descubrimiento de 3 nuevas fuentes de agua que ahora abastecían a comunidades vecinas durante las épocas de sequía. Las plantas medicinales que había identificado habían sido catalogadas por botánicos, y algunas habían demostrado tener propiedades terapéuticas que aún estaban siendo estudiadas. Pero quizás el impacto más duradero de Sabio no se podía medir en términos científicos o económicos. Se podía ver en la forma en que los habitantes del pueblo interactuaban entre sí, en la paciencia que mostraban los padres con sus hijos, en la forma en que los comerciantes trataban a los clientes, y en el respeto general que se había desarrollado por todas las formas de vida. El pueblo se había convertido en un modelo de comunidad consciente, donde las diferencias se veían como oportunidades para el aprendizaje en lugar de divisiones que separaran. Cuando Sabio finalmente falleció pacíficamente en su sueño a la edad de 29 años, el pueblo entero se reunió para honrar su memoria. En lugar de un funeral sombrío, la ceremonia se convirtió en una celebración de la vida y las lecciones que el burro había enseñado. Niños y adultos por igual compartieron historias de cómo Sabio había tocado sus vidas, y muchos hablaron de los cambios positivos que habían experimentado como resultado de su ejemplo en Canelo. Ahora un hombre mayo, con cabello gris pero ojos que brillaban con la misma bondad de siempre, habló en la ceremonia memorial. Sabio nos enseñó que no existen regalos pequeños o insignificantes, dijo, su voz clara y fuerte a pesar de la emoción. Nos mostró que cada encuentro, cada oportunidad de mostrar bondad, cada momento de paciencia puede cambiar no solo una vida, sino una comunidad entera. Su mayor regalo no fue su sabiduría o sus habilidades especiales, sino recordarnos la sabiduría y las habilidades especiales que ya existían dentro de nosotros. El joven burro que Canelo había estado entrenando, ahora llamado Esperanza, por los niños del pueblo, se quedó cerca durante toda la ceremonia, como si entendiera la importancia del momento, aunque nunca desarrollaría exactamente las mismas habilidades extraordinarias que Sabio. Esperanza mostró signos tempranos de la misma intuición y gentileza que habían hecho famoso a su predecesor. En los meses que siguieron a la muerte de Sabio, el pueblo estableció la Fundación Sabio, una organización dedicada a promover los valores de paciencia, bondad y segundas oportunidades en comunidades de todo el mundo. La fundación financiaba programas educativos, proyectos de desarrollo comunitario sostenible e iniciativas de bienestar animal. Canelo aceptó servir como presidente honorario, aunque insistió en que las operaciones diarias fueran manejadas por un consejo de miembros de la comunidad. El centro de investigación universitario que se había establecido en el pueblo evolucionó para convertirse en un instituto internacional para el estudio de las relaciones humano-animal y el desarrollo comunitario sostenible. Estudiantes de todo el mundo venían a estudiar no solo los fenómenos científicos asociados con Sabio, sino también los procesos sociales que habían llevado a la transformación del pueblo. Muchos de estos estudiantes se quedaban para implementar proyectos en la comunidad, creando un ciclo continuo de aprendizaje e innovación. Rodríguez, ahora completamente dedicado a su trabajo filantrópico, había escrito un libro sobre su transformación personal titulado El regalo que no sabía que estaba dando. El libro se convirtió en un bestseller nacional y los ingresos fueron donados íntegramente a la Fundación Sabio. En el libro, Rodríguez exploraba honestamente su mentalidad original, el proceso de darse cuenta de su error y las lecciones que había aprendido sobre el orgullo, la humildad y la verdadera riqueza a medida que pasaron los años. La historia de Canelo y Sabio se integró tan profundamente en la cultura del pueblo que se volvió parte de la identidad colectiva. Los niños que crecieron escuchando la historia se convirtieron en adultos, que aplicaron sus lecciones en sus propias vidas y carreras. Muchos se convirtieron en maestros, trabajadores sociales, veterinarios y conservacionistas, llevando los valores de su pueblo a comunidades de todo el mundo. El impacto económico también fue duradero pero cuidadosamente gestionado. El turismo sostenible se había convertido en una fuente importante de ingresos, pero se regulaba cuidadosamente para asegurar que no abrumara la cultura local o dañar el medio ambiente.
Los guías turísticos eran todos miembros de la comunidad local que habían sido entrenados, no solo para contar la historia, sino para compartir las lecciones más profundas sobre transformación personal y comunitaria. 15 años después del día en que Sabio llegó al pueblo, Canelo seguía viviendo en la misma casa modesta, aunque ahora estaba rodeada de un hermoso jardín que se había convertido en un espacio de meditación público. Esperanza, ahora madura, trabajaba junto a él, y aunque nunca alcanzó la fama de sabio, se había convertido en una presencia querida y respetada en la comunidad. Los visitantes a menudo comentaban sobre la sensación de paz que experimentaban, simplemente observando a Canelo y Esperanza trabajar juntos en armonía perfecta. La estatua en la plaza del pueblo se había convertido en un lugar de peregrinación para personas de todo el mundo que buscaban inspiración o claridad en momentos difíciles de sus vidas. Se había desarrollado una tradición donde los visitantes dejaban pequeñas notas con sus propios compromisos de mostrar más paciencia y bondad en sus vidas diarias. Estas notas se leían en voz alta durante las celebraciones anuales, creando una red global de personas conectadas por los valores que Sabio había representado en la transformación del pueblo. También había inspirado cambios en las políticas gubernamentales regionales. Se habían implementado nuevos programas para promover el desarrollo rural sostenible, la educación en valores y la conservación tanto del patrimonio cultural como del medio ambiente natural. El modelo del pueblo se estudió en universidades y se replicó en docenas de otras comunidades, aunque siempre con adaptaciones apropiadas para los contextos locales específicos. Canelo, ahora reconocido como uno de los filósofos populares más influyentes de su generación, había finalmente aceptado escribir un libro sobre sus experiencias. Sin embargo, insistió en que los ingresos fueran utilizados para establecer una red de bibliotecas rurales que proporcionaran acceso a la educación y la información a comunidades remotas. El libro, titulado simplemente Regalos Inesperados, se convirtió en una lectura obligatoria en muchas escuelas y universidades. En sus reflexiones finales del libro, Canelo escribió: He aprendido que la verdadera sabiduría no viene de saber todas las respuestas, sino de estar abierto a las preguntas que la vida nos presenta cada día. Sabio me enseñó que cada encuentro es una oportunidad de crecimiento. Cada desafío es una invitación a descubrir fortalezas que no sabíamos que teníamos. Y cada acto de bondad, sin importar cuán pequeño parezca, tiene el poder de cambiar el mundo. La historia continuaba escribiéndose cada día, no solo en el pueblo donde comenzó, sino en las vidas de todas las personas que habían sido tocadas por el ejemplo de un hombre humilde y un burro sabio que nos recordaron que los regalos más valiosos a menudo vienen disfrazados de desafíos, y que la verdadera transformación comienza cuando elegimos ver oportunidades donde otros ven solo problemas. 20 años habían transcurrido desde aquel fatídico día, y el mundo había cambiado de maneras que nadie podría haber imaginado. La pandemia global que había azotado al planeta 2 años antes había llevado a muchas personas a reflexionar sobre lo que realmente importaba en la vida. Durante esos tiempos difíciles, la historia de Canelo y Sabio había cobrado una relevancia nueva y profunda. Cuando las ciudades se cerraron y las personas se vieron forzadas a la soledad, muchos recordaron las lecciones sobre paciencia, bondad y encontrar propósito en circunstancias imprevistas en el pueblo, que había aprendido a valorar la comunidad y la cooperación mucho antes de que se convirtieran en necesidades de supervivencia. Había navegado la crisis mejor que muchas otras localidades. Su infraestructura social sólida, construida sobre años de práctica en apoyo mutuo y resolución pacífica de conflictos, les había permitido mantener la cohesión comunitaria, incluso durante los períodos más restrictivos. Las familias se habían cuidado unas a otras. Los negocios locales habían encontrado formas creativas de apoyarse mutuamente, y nadie había sido abandonado sin ayuda durante los meses de confinamiento. Canelo había comenzado una serie de transmisiones en línea desde su jardín, compartiendo reflexiones diarias sobre la paciencia, la adaptabilidad y encontrar paz en la incertidumbre. Esperanza siempre aparecía en estos videos, a menudo simplemente pastando tranquilamente en el fondo, pero su presencia serena había proporcionado consuelo a millones de espectadores alrededor del mundo. Los comentarios llegaban en docenas de idiomas, todos expresando gratitud por estos momentos de calma en medio del caos global. Una de las cartas más conmovedoras llegó de una enfermera en Italia, que trabajaba en la primera línea de la pandemia. Escribió: Cada mañana, antes de mi turno en el hospital, veo su video, la imagen de usted y Esperanza trabajando tranquilamente en su jardín. Me recuerda que incluso en los momentos más difíciles, la vida continúa, la bondad persiste, y siempre hay razones para mantener la esperanza. Su burro sabio me enseñó algo que ningún manual médico podría sanar. No es solo sobre tratar síntomas, sino sobre crear espacios donde el espíritu humano puede florecer. Cuando las restricciones finalmente se levantaron, el pueblo experimentó un fenómeno inesperado. En lugar de disminuir,
El número de visitantes aumentó dramáticamente. Personas de todo el mundo llegaban, no solo como turistas, sino como peregrinos en busca de renovación espiritual y claridad sobre cómo reconstruir sus vidas en el mundo pospandémico. Muchos venían con preguntas profundas sobre propósito, comunidad y resiliencia, y encontraban en la historia de Canelo y Savio un modelo para navegar la incertidumbre, con gracia, el gobierno nacional, reconociendo el valor único del pueblo, como centro de sabiduría práctica y sanación comunitaria. Declaró oficialmente el lugar como patrimonio cultural viviente de la humanidad. Esta designación no solo proporcionaba protecciones legales para preservar el carácter único del pueblo, sino que también establecía un fondo permanente para apoyar programas educativos y de investigación que pudieran replicar el modelo en otras comunidades alrededor del mundo. En Canelo, ahora en sus 70 años, pero aún sorprendentemente vigoroso, había sido invitado a dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su discurso, titulado Regalos en disfraces en lecciones de una comunidad transformada, se convirtió en uno de los más compartidos en la historia de la organización. En él habló sobre cómo los desafíos más grandes a menudo contienen las semillas de las soluciones más innovadoras, y cómo la verdadera fortaleza de una sociedad se mide no por su capacidad de evitar dificultades, sino por su habilidad de transformarlas en oportunidades de crecimiento. Cuando aquel grupo de hombres me trajo a Savio hace 20 años, dijo Canelo ante la audiencia internacional, pensaron que me estaban dando un problema. En realidad me estaban dando la oportunidad de descubrir que no hay regalos pequeños, solo personas que aún no han aprendido a ver el potencial oculto en lo que la vida les presenta. Nuestro pueblo no se transformó porque tuviéramos recursos extraordinarios o líderes excepcionales. Se transformó porque decidimos tratarnos unos a otros y a todas las criaturas con la misma paciencia y respeto que esperaríamos recibir nosotros mismos. El impacto de ese discurso fue inmediato y duradero. Decenas de países iniciaron programas basados en los principios del pueblo, enfocándose en el desarrollo comunitario desde la base, la educación en valores y la integración de la sabiduría tradicional con las innovaciones modernas. La metodología Savio, como llegó a conocerse, se implementó en campos de refugiados, comunidades urbanas empobrecidas y áreas rurales que luchaban con problemas de desarrollo sostenible. Pero quizás el desarrollo más emocionante fue la creación de la Red Global de Pueblos Sabios, una iniciativa que conectaba comunidades de todo el mundo que habían adoptado principios similares de cooperación, sostenibilidad y desarrollo centrado en valores humanos. Esta red facilitaba el intercambio de conocimientos, recursos y mejores prácticas, creando un movimiento global de transformación comunitaria que operaba de manera paralela, pero independiente de los sistemas gubernamentales tradicionales. En el pueblo original, una nueva generación había asumido roles de liderazgo. Elena, la nieta de Rodríguez, había regresado después de completar estudios en desarrollo internacional y ahora dirigía la Fundación Savio con una visión que combinaba el respeto por las tradiciones establecidas con innovaciones que permitían un impacto global más amplio. Bajo su liderazgo, la Fundación había desarrollado tecnologías que permitían a comunidades remotas acceder a educación de calidad, atención médica básica y recursos de desarrollo económico mientras mantenían su autonomía cultural. A Miguel, uno de los niños que había crecido escuchando las historias de Savio, se había convertido en veterinario y había dedicado su carrera a estudiar la comunicación entre especies. Su investigación, basada en años de observación de las interacciones entre Canelo y sus burros, había revolucionado la comprensión científica de cómo los animales procesan emociones humanas y responden a diferentes estilos de cuidado. Sus descubrimientos tenían aplicaciones que se extendían desde terapias asistidas por animales hasta programas de conservación de vida silvestre. Nana, otra de las niñas del pueblo, se había convertido en arquitecta especializada en diseño comunitario sostenible. Había desarrollado modelos de vivienda y planificación urbana que incorporaban los principios de cooperación e interdependencia que había aprendido en su infancia. Sus diseños se estaban implementando en ciudades de todo el mundo, creando espacios que promovían la interacción comunitaria natural y la sostenibilidad ambiental. Canelo observaba estos desarrollos con la misma serenidad que había mostrado siempre, pero ahora con una profunda satisfacción que venía de ver cómo las semillas plantadas hacía décadas habían florecido de maneras que superaban sus sueños más optimistas. Esperanza, ahora una burra madura de 15 años, había desarrollado su propia reputación modesta pero respetada como compañera terapéutica, trabajando especialmente con niños que habían experimentado traumas o dificultades de aprendizaje. En el centro de investigación había evolucionado para convertirse en una universidad completa, la Universidad Internacional Savio, que ofrecía programas únicos en desarrollo comunitario sostenible, comunicación interespecies,
y lo que se había llegado a conocer como liderazgo transformacional. Los graduados de esta universidad eran altamente buscados por organizaciones internacionales, gobiernos, progresistas y empresas que reconocían el valor de líderes entrenados en enfoques holísticos para resolver problemas complejos. Uno de los programas más innovadores de la universidad era el Año Sabio, un período de 12 meses donde estudiantes de todo el mundo venían a vivir y trabajar en el pueblo, aprendiendo no solo de los cursos académicos sino de la experiencia vivida, de ser parte de una comunidad transformada. Muchos de estos estudiantes describían la experiencia como la más formativa de sus vidas, comparándola con antiguos ritos de paso que preparaban a los jóvenes, no solo para carreras exitosas sino para vidas con propósito y significado. El impacto económico de todas estas actividades había sido cuidadosamente gestionado para asegurar que beneficiara equitativamente a todos los residentes del pueblo. Se había establecido un fondo comunitario donde un porcentaje de todos los ingresos generados por el turismo, la educación y la investigación se distribuía anualmente entre las familias locales. Además, se habían creado oportunidades de empleo y emprendimiento que permitían a los residentes participar activamente en la economía en crecimiento, sin tener que abandonar su hogar. Rodríguez, ahora, en sus 80 años, había dedicado sus últimos años a documentar no solo su propia transformación, sino las historias de docenas de otras personas cuyas vidas habían sido cambiadas por su encuentro con la filosofía del pueblo. Su segundo libro, 100 historias de transformación, se había convertido en una colección inspiradora de testimonios personales que demostraban cómo los principios simples de paciencia, bondad y segundas oportunidades podían aplicarse en una infinita variedad de circunstancias. Una de las historias más conmovedoras en el libro era la de Javier, un expandillero de la ciudad capital que había llegado al pueblo como parte de un programa de rehabilitación. Inicialmente resistente y desconfiado, Javier había sido asignado a trabajar con Canelo en su taller de carpintería. La paciencia constante de Canelo y la presencia calmante de Esperanza habían gradualmente quebrado las defensas de Javier, permitiéndole confrontar los traumas de su infancia y encontrar nuevas formas de expresar su energía y talento. Javier había descubierto que tenía un don natural para trabajar la madera, y bajo la tutoría de Canelo había desarrollado habilidades artesanales excepcionales. Más importante aún, había aprendido a canalizar su liderazgo natural en direcciones constructivas. Después de completar su programa de rehabilitación, Javier había regresado a su ciudad natal y había establecido un taller comunitario donde enseñaba carpintería a jóvenes en riesgo, aplicando los mismos principios de paciencia y respeto que había aprendido de Canelo. Canelo me enseñó que mi pasado no tenía que definir mi futuro, escribió Javier en su testimonio. Pero más que eso, me mostró que mis errores no eran evidencia de que yo era una mala persona, sino oportunidades para desarrollar la sabiduría y la compasión que necesitaba para ayudar a otros que enfrentaban desafíos similares. Él me dio lo que nadie más había pensado darme en tiempo: paciencia y la creencia de que yo podía cambiar. El programa de rehabilitación que había traído Javier al pueblo se había expandido para incluir participantes de todo el continente. Los resultados eran extraordinarios. Las tasas de reincidencia entre los graduados del programa eran menos del 5%, comparado con promedios nacionales que a menudo superaban el 50%. Los investigadores atribuían este éxito no solo a las habilidades prácticas que los participantes aprendían, sino al ambiente de aceptación incondicional y oportunidades genuinas de contribución significativa que el pueblo proporcionaba durante las celebraciones del 25º aniversario de la llegada de Sabio. Se anunció una iniciativa ambiciosa, la Creation de Pueblos Hermanos Sabio en cada continente. Estas comunidades serían establecidas por graduados de la Universidad Internacional Sabio y seguirían principios similares adaptados a sus contextos culturales y geográficos específicos. El objetivo no era replicar exactamente el pueblo original, sino crear una red global de comunidades que demostraran formas alternativas de organización social basadas en cooperación, sostenibilidad y desarrollo humano integral. En Canelo, a pesar de las muchas ofertas para viajar y supervisar personalmente estos nuevos desarrollos, eligió permanecer en su pueblo natal. Mi trabajo está aquí, explicó a los periodistas. Sabio me enseñó que la verdadera influencia no viene de estar en el centro de muchas actividades, sino de crear raíces profundas en un lugar y permitir que esa estabilidad irradie hacia el exterior. Los jóvenes que han estudiado aquí llevarán estos valores a donde vayan. Mi papel es mantener este lugar como un refugio de sabiduría al que puedan regresar cuando necesiten recordar quiénes son y por qué su trabajo importa. Esta filosofía de influencia arraigada se había convertido en uno de los principios centrales enseñados en la universidad. Los estudiantes aprendían que el liderazgo verdadero no siempre requería movilidad o visibilidad global, sino que a menudo se expresaba mejor a través del compromiso profundo con un lugar, una comunidad
o una práctica que podía servir como ejemplo e inspiración para otros. El jardín de Canelo se había expandido gradualmente a lo largo de los años y ahora incluía secciones dedicadas a plantas medicinales de todo el mundo, áreas de meditación silenciosa y espacios diseñados específicamente para la interacción entre humanos y animales. Esperanza había dado a luz a 3 potros a lo largo de los años, y cada uno había desarrollado personalidades distintas y habilidades únicas que complementaban el trabajo de la comunidad, y así, lo que comenzó como una burla se había convertido en la prueba viviente de que no existen regalos pequeños, solo corazones que aún no han aprendido a reconocer los milagros disfrazados de desafíos cotidianos. El fin.